Se nos acaba de aparecer una cifra. Se nos ha puesto cara de 100. Y es que cumplimos 100 programas. Somos centenarios. Hemos cumplido 100. Y nosotros contentos de compartirlo aquí en Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. Hoy más que nunca. No necesitáis de ningún tipo de entrada. No necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par y se ha dibujado el número 100 en la ventanica. Más de Lloviendo Cine, que ya decimos, no es un programa más, es el programa número 100. ¿Quién nos lo iba a decir? Aquí estamos, centenarios y, como decía el otro, a por todas. Lloviendo Cine cumple 100 programas. Hace algunas semanas cumplimos 2 añitos. Lo que ocurre es que nos privamos de poder conmemorarlo porque en aquellos días fallecía don Carlos Saura y no era cuestión de dejar pasar la oportunidad para rendir cumplido homenaje al director de Criacuervos. Pero hoy sí, aprovechando que el Pisuerga pasa por determinada ciudad castellano-leonesa, vamos a unir la celebración de ambos programas, los 2 años y los 100. Y lo vamos a hacer de una manera especial. Vamos a volver a la inocencia. Vamos a volver a la infancia. ¡Qué mejor ocasión! Vamos a recobrar aquellos tiempos, no sé si mejores de la infancia, pero sí, tiempos que siempre son recordados, añorados, revividos con nostalgia y con ese puntito de melancolía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a unir el tema de la infancia y el tema del cine, preguntándoles a grandes directores de la historia cómo fueron sus infancias, cómo fue su niñez, cómo fue su infancia. Pero casi que no hace falta preguntarles. Y no vamos a tener que preguntárselo porque ellos mismos se han encargado de darnos la respuesta en forma de películas. Por cuanto el programa de hoy de Lloviendo Cine se va a dedicar a repasar esas infancias, esas niñeces y esas adolescencias de grandes directores que plasmaron sus primeras vivencias en una determinada película de su filmografía. Hicieron pues lo que se dice un biopic de sus vidas o de una parte de sus vidas o una autobiografía convicta y confesa, aunque en algunas ocasiones se cambien nombres, se cambien lugares y se cambien situaciones. Por mucho que lo quisieran enmascarar, con el tiempo sabemos que esas películas versaban sobre su propia vida. Unas veces lo dicen, otras veces lo callan, pero al final todo se sabe. Más o menos ocurre lo mismo con todos ellos. Vemos su fecha de nacimiento. Vemos en qué época está ambientada la película, en qué lugares se desarrolla y más o menos hilamos, atamos cabos y decimos, tate, aunque no lo digan, esta es su vida. Aunque en otras ocasiones no se andan por las ramas y lo manifiestan abiertamente. Todo esto viene a cuento del estreno de la última película de Steven Spielberg, Los Fabelman, en la cual se narra la niñez y la adolescencia del propio Steven Spielberg. Los Fabelman nos han abierto la puerta. Y así nos damos cuenta de que ha habido otras muchas películas de grandes directores que hablan de esos sus primeros años, de su infancia, de su adolescencia, del despertar a la vida.
dice el quebrantable dicho: escribe sobre lo que conoces. Bueno, pues esto los directores lo conocían de primera mano. Eran sus propias vidas. Lo habían mamado, nunca mejor dicho. Películas, por cierto, no solo muy personales por parte de sus directores, sino también grandes películas dentro de su filmografía. Y en algunas ocasiones, auténticas obras maestras del cine. ¿Qué tendrán estas películas para que se conviertan en verdaderos clásicos? Porque en más de una ocasión, estas películas tan personales, tan sentidas, son las películas más sinceras de sus realizadores. I have told this rose I will love you evermore. Películas que bien podríamos llamarlas auténticas Stardust Memories. Ya hemos visto en más de una película, películas narradas desde el punto de vista de la infancia, desde el punto de vista, quizás no sea el protagonista, pero de un niño, o de una niña, o de un adolescente. Lo que ocurre es que esas películas están narradas, digamos, en tercera persona. El director no tenía nada que ver con ese niño, simplemente contaba su historia. En esta ocasión podríamos decir que Steven Spielberg y los demás directores que van a venir al programa de hoy de Lloviendo Cine contaban la historia por partida doble, porque ellos mismos eran el protagonista, trasladaban sus vivencias a la gran pantalla, que por cierto muchos lo hicieron en el tramo final de sus carreras, pero otros no esperaron tanto, no dejarán que pasase tanto el tiempo. Hablaremos después. Siempre que vemos una película de infancia o de niñez, solemos decir: parece autobiográfica del director, por ciertos detalles. Parece incluso que por lo menos hubiese incorporado o incluido algún tipo de recuerdo propio. Luego nos damos cuenta de que no, esta realmente no era su infancia, que lo que cuenta no es su vida, aunque siempre nos quedaba la duda. Bueno, pues en esta ocasión sí que son autobiográficas al 99,9%, vamos a decir. Aquí sí que podemos hablar con propiedad y sin temor a equivocarnos de autobiografías autorizadas. Es el propio biopic de los realizadores, acostumbrados varios de estos a dar rienda suelta a la hora de contar biopics, a la hora de contar la vida de los otros. Bueno, pues estas son auténticas autobiografías y a conciencia, porque son los recuerdos del propio director. Todo lo vivió en primera persona. Lo tienen relativamente fácil. Echan la mirada atrás y ya tienen la mitad de la película. I was born in Michigan, and I wish again that I... Y ya lo hemos apuntado. Nos hemos dado cuenta de eso. Unos directores esperaron bastante en el tiempo para echar la mirada atrás. Tardaron bastante tiempo en rodar sobre sus propias vidas, sobre sus infancias. Otros, en cambio, lo hicieron en pleno auge de sus carreras profesionales. Y algunos lo hicieron incluso al comienzo, ya lo veremos, cuando no eran nada conocidos, cuando no tenían ni siquiera el aprecio de la crítica. Será sentirse con la suficiente confianza, con los suficientes arrestos para contar una etapa de su vida que quizá, aparte de que sea desconocida, no quieren que se conozca, porque tengan algo que ocultar o porque sencillamente no lo consideraban atractivo. Y hay casos para todos los gustos. Lo veremos. Grandes directores que han esperado hasta bien entradas sus canicas del pelo. O su ausencia. Nos atreveríamos a decir, hay directores de cine o incluso
bastantes novelistas que echan mano de su infancia para comenzar sus carreras. Ahí tenemos, por ejemplo, nos salimos un poquito, abrimos paréntesis, a don Günter Grass, cuando tuvo que exorcizar sus recuerdos en El tambor de hojalata, que más tarde se convertiría en inevitable película. Pues hay directores que han tenido que hacer lo mismo, ya decimos antes o después, más tarde o más temprano. Y los que no lo han hecho, nos preguntamos. Pues quizás sea eso. Volvemos al una de dos. O no consideran sus infancias atractivas o simplemente no encuentran los arrestos, no se atreven a decir así fue mi vida. Y vamos a comenzar con esos seres mayores, con esos directores que ya entrados en años se decidieron por fin a contar su vida, a contar su infancia. A contar no sabemos si los mejores años de sus vidas, pero sí en definitiva la etapa más desconocida de todos ellos. Si hasta de Jesucristo desconocemos los aspectos más importantes de aquella época, no vamos a ser menos nosotros, parecen decir estos directores, que evidentemente han vivido más de 33 años. Aunque como, desgraciadamente, vamos a ver, hay algún director que contó su infancia bien prontito, pero que poquísimo tiempo después dejó este mundo, pero al menos dejó prueba fehaciente del requisito que cumplen todos los directores que van a venir al programa de hoy de Yo Viendo Cine. Y vamos a empezar por esos directores no tan precoces a la hora de contar su infancia. I think your great big city is very pretty. Nevertheless, I want to be there. You want to be there, a certain someone full of charm. That's why I wish again that I was in Michigan down on the farm. ¿Escuchas? Yo Viendo Cine. Porque ya mayorcito, ya talludito está don Steven Spielberg cuando se ha decidido a contar su vida, su infancia y su adolescencia en Los Fabelman. Hombre, ya conocíamos, no sabemos si ciertos aspectos de su vida, pero sí cómo le hubiese gustado ser, y ahí tenemos casos como los de E.T., Peter Pan, o incluso, si me apuráis, la saga de Indiana Jones. Pero aquí lo vemos, aquí somos testigos de lo que por lo menos él ha querido que lo seamos. Los Fabelman son la familia socias del propio Steven Spielberg. El papá, la mamá y sus 3 hermanitas. Y el tío Benny. Pero no queremos cometer ningún torpe spoiler. Una típica familia media americana que se convertirá, judíos ellos, en unos auténticos protagonistas de un éxodo familiar provocado por los traslados laborales del padre de familia. Y ya desde el principio vemos cómo el pequeño Steven, aquí el pequeño Sammy, se va interesando y muy mucho por esas maquinitas de hacer películas caseras primero y de hacer películas amateurs después. Y a lo largo de la película vemos el germen de lo que ya decimos será el futuro Steven Spielberg. Como quien no quiere la cosa, el cineasta Steven se fragua en aquellos años. Y hemos dicho por qué algunos directores tardan tanto en revivir su infancia. Nos tememos muy mucho que al señor Spielberg le ha costado, Dios y ayuda, contar determinadas escenas de su vida, determinadas escenas de su familia, determinadas escenas de su aprendizaje vital. Quizá por ello, por no atreverse a contar determinados aspectos de su vida, haya tardado tanto don Steven. Y por eso quizá a lo largo de su carrera hayamos visto autobiografías encubiertas y un poquito falsarias en forma de películas como E.T.
como Peter Pan o incluso la saga de Indiana Jones. Ahora entendemos aquello de el cine como evasión de la realidad del señor Steven Spielberg. Y otro director que tardó lo suyo para contar su infancia fue el gran Ingmar Bergman, y lo hizo en el año 1982. Poquitas más películas hizo después de la misma, con Fanny y Alexander. Podríamos decir algo parecido a lo que hemos dicho con Steven Spielberg respecto de don Ingmar Bergman. Nos pegamos viendo la personalidad latente en todas las películas del director sueco, en títulos como Fresas salvajes, como Persona, como La vida de las marionetas, por nombrar un puñado de ellas. Y no sabemos si el señor Bergman quiso dar algún tipo de aclaración de por qué era él así, de por qué él hacía esas películas. Quizá quiso darnos esas explicaciones ambientando Fanny y Alexander en su infancia, en el periodo de aprendizaje vital de don Ingmar. De nuevo cambiamos nombres, de nuevo cambiamos hasta épocas. La película está ambientada 10 años antes del nacimiento del propio Ingmar Bergman. Pero todo lo demás, que diría el otro, está contado en primera persona. El porqué de ese ambiente opresor de sus películas, el porqué de la eterna presencia de la religión en sus historias. Bueno, pues para que no os tenga que conceder entrevistas, aquí está Fanny y Alexander, y sacad vosotros mismos las conclusiones. Auténtico realismo sueco, realismo a lo Bergman. Para muchos, la película menos Bergman, la película más querida de su filmografía. Y siempre hemos tenido bastante relacionada con la autobiografía de Ingmar Bergman, Fanny y Alexander, la autobiografía de la infancia, que en Amarcord cuenta Federico Fellini, que también tardó en contar parte de su infancia. Ya había ramalazos de su autobiografía en películas como Los Inútiles y 8 y medio, pero fue en Amarcord, año 1973, cuando Federico Fellini contó esos recuerdos de infancia y de adolescencia. Amarcord, que vendría a ser me acuerdo en dialecto romañol. Término, por cierto, que denota esa ironía, esa mala baba que don Federico añadía a todas sus películas. Y hace que en Amarcord no se priva de nada. Hay que decirlo ya. Si algunas autobiografías de la infancia de algún director que ya hemos nombrado en el programa de hoy de Llovino Cine puede adolecer de cierto amaneramiento o de cierta edulcoración de los hechos, en el caso de Amarcord, en el caso de Federico Fellini, ya lo conocemos todos, eso no podía ser así. La crudeza no acepta aderezos. El despertar de la infancia a la adolescencia conlleva el conocimiento de ciertos aspectos de la vida, ciertos despertares. Y don Federico, gracias a la figura y al recuerdo de Jean Harlow, lo plasma en cierta escena colaborativa, podríamos decirlo así. ¿Cómo va a ser la infancia de don Federico Fellini si no es de la forma en la que nos lo muestra en Amarcord? No pudo suceder de otra manera. Es más, nos hubiese molestado si el bueno de Federico Fellini hubiese tenido una educación de la burguesía media italiana. Si non è vero e bene trovato, viva las tanqueras de Amarcord y viva la Gradisca. Ya decimos, volverá al programa de hoy de manera indirecta Amarcord, volverá Federico Fellini, el tema de las influencias. Y también tardó lo suyo en contar su infancia otro director sueco, Bo Widerberg, quien en el año 1995 dirigió la película La belleza de las cosas, en la cual pareciera que hemos visto esta película en más de una ocasión. Lo que ocurre que a lo mejor no era autobiográfica,
la cual un joven de 15 años, año 43, Segunda Guerra Mundial, importancia ya veremos de este conflicto, despierta a la vida. Despierta gracias a las hormonas crecientes. Despierta ante la mirada de su maestra del colegio, de la cual se enamora. Bueno, pues ese chaval de 15 años es el propio director, es Bo Widerberg, que contó de esa manera los años más convulsos de su vida. Todo esto no pasaría de ahí. Pero es que, ¿sabéis quién fue el protagonista de la misma? Johann Widerberg, sí, el hijo de Bo Widerberg, quien dirigió a su vástago en esas escenas acompañada de la maestra del colegio. Así que por partida doble contó la historia. Primero lo hizo a su hijo y después su hijo nos lo contó, o más bien nos lo mostró a nosotros. Woody Allen sí las tiene, pero ¿y Martin Scorsese? Evidentemente hay que matizar. La trepanación mental que realiza Woody Allen cuando escribe sus historias se apodera de todas sus películas. ¿Dirigió alguna película autobiográfica basada en su infancia? Decimos un poquito lo mismo, pero con matices de lo que hemos dicho de Steven Spielberg. Porque que escriba Woody Allen una película es algo inherente a su persona, a su vida, a su obra, a sus vivencias. Ya lo vemos en Annie Hall. Cuenta parte de su infancia en algún flashback. Pero película completa basada en su infancia, hemos hablado en más de una ocasión de esa película. Días de radio del año 1987. Versión almibarada, versión saldar cuentas con su familia. Pues como hemos dicho ya, al 99,9% ahí está Días de radio. Pero hemos de tener en cuenta, hasta en su película más inhóspita vamos a ver los caracteres más recónditos de la mente y de la persona de Woody Allen. Y hemos dicho, Martin Scorsese tiene película autobiográfica. Hombre, en Malas Calles el personaje de Robert De Niro ya es talludito, ya no es ni siquiera un adolescente. Podría haber sido ella. Lo que ocurre es que técnicamente no existe esa película. Pero puestos a cometer algún tipo de tropelía o de excepción, podríamos decir, no será su infancia, pero podría ser la que le hubiese gustado vivir. ¿Qué película dirigió en el año 2011? ¿A quién conocía Hugo en esa película? Nada menos que a uno de los inventores o de los primeros desarrolladores del cine, a Jacques Méliès. Pues bien, pudo pensar el bueno de Scorsese. Puestos a ser un niño de cine, puestos a trasladar mi infancia al séptimo arte, embellezcámoslo jugando con la gran mentira del cine. Seámoslo en los tiempos en que nació el cine, en que nació el celuloide. Y vamos a hacer que ese Hugo soy yo y de paso le muestro el amor infinito que siempre le he tenido al mundo de las películas. Así que señor Scorsese no habrá dirigido una película sobre su infancia, pero desde Lloviendo Cine se la adjudicamos. Ese niño, ese Hugo, viaje en el tiempo de por medio, tiene un poquito de usted. Volverá indirectamente Martin Scorsese al programa de hoy de Lloviendo Cine, por partida doble. Pero si hablamos de película autobiográfica llevada a la gran pantalla, no podemos dejarnos atrás a nuestro siguiente protagonista. Porque ese siguiente protagonista es el director François Truffaut. Hemos dicho que había cineastas que dirigían películas sobre su infancia cuando eran un gran desconocido, o casi, o por lo menos no se sabía que había sido director de cine con anterioridad. Este fue el caso de François Truffaut, que firmó
la que posiblemente sea la película por antonomasia de la infancia, del coming of age, Los 400 golpes. Película autobiográfica, no sabemos si al 100%, pero vamos, ya lo decimos, por mucho que quieran enmascarar ciertos datos o ciertas ambientaciones, ya sabemos todos que la vida de Antoine Doinel es la vida de François Truffaut. Y ya sabemos la especial relación, la simbiosis mágica que se estableció entre Antoine Doinel y entre François Truffaut. Hasta le hemos dedicado a esta simbiosis todo un programa en Lloviendo Cine. Truffaut, que era conocido, eso sí, por sus escritos en Cahiers du Cinéma. Sin embargo, lo que no sabíamos era si lo iba a hacer bien o no, también dirigiendo. Y que hay que recordarlo una vez más, Los 400 golpes fue la ópera prima de François Truffaut. Y en 1963 Elia Kazan se decidió a contar su vida, o por lo menos cierta etapa de su vida. Lo hizo en la película América, en la cual, bueno, ya no es un niño, pero un joven griego necesita urgentemente llegar a la tierra prometida, llegar a los Estados Unidos, hacerlo desde su tierra natal y pasando 1001 penurias. Hombre, me diréis, si es un joven, ya no es un niño. Bueno, habría que tomarlo de esta manera. Por muchos años que tengas, si no has salido de las 4 paredes de tu casa, las 4 paredes de tu casa, no solo es tu casa, sino tu tierra, tu país, en este caso Grecia, aunque Elia Kazan dramatizó la historia, aunque bien, Kazan era turco de origen griego. Bueno, pues decimos que por muchos años que tengas, si no has salido de las 4 paredes de tu casa, y sobre todo, si tu destino pretendes que sea Estados Unidos, todavía eres un pipiolo, eres un niño. Y así lo refleja Elia Kazan en América. La mirada de ese joven es la mirada de la inocencia, es la mirada de la esperanza, es la mirada de la ilusión. Y por eso le pasan las cosas que le pasan en la película. Película que no deja de ser un monumental fresco realizado por don Elia Kazan en la odisea particular de este joven por llegar a los Estados Unidos de América a principios del siglo XX. Lo conocía bien, era la historia del propio director. América, otro capítulo más, otro eslabón en otro proceso exorcizador de los pecados y de los males producidos por el señor Kazan en su pasado. Las siguientes películas van a tener un poquito de trampa, pero merecen ser nombradas. Ya se sabe que en Lloviendo Cine disponemos de indulgencia plenaria. Porque un poquito de trampa tiene Una historia del Bronx, dirigida por Robert De Niro, ópera prima de Robert De Niro del año 1993. ¿Y por qué decimos que tiene un poquito de trampa? Porque la historia realmente no es la de su director. Esta historia del Bronx es la historia de Chazz Palminteri, guionista y protagonista de la misma. Aunque Chazz Palminteri evidentemente no hace del niño de la película, sino que el niño de la película está basado en las vivencias del Chazz Palminteri niño. No en vano la película está escrita por él. Es una obra de teatro firmada por él también, dramaturgo señor Palminteri. Otra cosa que esta historia del Bronx, esta historia del niño y adolescente caloyero, tuviese puntos en común con la infancia de Robert De Niro, porque ahí nos encaminamos. Puede que no sea una historia basada en la vida del director, incluso puede que te entren las dudas. ¿Ese niño es Robert De Niro o ese niño es Chazz Palminteri? Hombre, si sabes el dato, sabes que es la vida de Chazz Palminteri, pero pueden entrar las dudas. Y otra cosa es que el señor De Niro, por su cuenta y riesgo,
incluyera aspectos de su infancia en la película, diferentes a los aspectos de la infancia de Chas Palminteri, que váyase usted a saber. Qué bonita película, por cierto. Y por qué no decirlo, una de las mejores películas de la década de los 90, así como suena. Y antes hemos dicho, Martin Scorsese va a volver al programa de hoy de Lloviendo Cine, y lo hace en este momento, por la grandísima influencia que tuvo, y mucho, en esta película. Formalmente hablando, sobre todo en determinadas escenas, no en vano. ¿Quién era el director? El actor fetiche de Martin Scorsese. Seguimos con los vasos comunicantes. ¿Tendría algo que ver las vivencias del pequeño Calogero con las vivencias del Martin Scorsese infante? Y lo mismo que hemos dicho de Robert De Niro, lo podemos decir de otro Robert Mulligan, que dirigió en el año 1971, verano del 42, a que pareciera que es una película autobiográfica. Pues no, del director al menos, sí de su guionista, Herman Raucher. Pero volvemos a lo mismo. Las andanzas del coming of age del protagonista de la película, bien vale, son las de su guionista. ¿Cuántos aspectos no compartiría el director con su guionista? De la misma quinta. Pues seguramente más de uno y más de dos. Alguna chuleta introduciría también el señor Mulligan. Y en 2021, George Clooney dirigió El bar de las grandes esperanzas, película que narra los años de la niñez y de la adolescencia de un joven en los años 70 que quiere ser artista, que quiere ser escritor. Date de nuevo, dices, este es el pequeño George Clooney teniendo en cuenta esas pretensiones. Pues de nuevo, el libro en el que está basada la película es un superventas de J.R. Mooringer. El niño y el adolescente de esa película es él. Pero estamos en las mismas. ¿No se vería reflejado George Clooney en ese chaval? Con unos poquitos años más, pero George Clooney es de la quinta. Otra de las razones por las cuales esos directores se sienten más próximos a fijarse en esas historias. Y ahora nos vamos a dar una pequeña vuelta al mundo para encontrar películas autobiográficas de la infancia. Porque basada en la propia infancia de su director es la película Roma del año 2018. El director y el niño es Alfonso Cuarón. Lo decimos ya, según Lloviendo Cine, por lo menos en opinión de servidor, película pelín sobrevalorada. No opina lo mismo nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, para el cual Roma de Alfonso Cuarón es una absoluta obra maestra. Queda dicho. Y sé que prácticamente me quedo solo con esta apreciación. Y en el año 2021, Paolo Sorrentino dirigió Fue la mano de Dios. En este caso, la década es la década de los años 80. La década de Nápoles. La década de Diego Armando Maradona. La década en la cual se produjo el particular coming of age del director, de Paolo Sorrentino, que por cierto pareciera que era más mayor. Sorrentino nació en 1970, a que pareciera que el señor Sorrentino tenía más edad. Y en unas décadas un poquito anteriores está basada la infancia de Pedro Almodóvar en La mala educación, película del año 2004. Ya habíamos visto en La ley del deseo, ya veremos posteriormente en Dolor y Gloria, relatos más o menos fidedignos de su vida y de su obra, pero relatos versados sobre la vida adulta del director manchego. También ocurre en La mala educación, pero hay flashback. Esa mala educación, juego de palabras, se refiere a la educación religiosa de los curicas de España en los años 60 y de la cual tomó buena nota en sus años infantes
el señor Almodóvar para mostrarlo unas cuantas décadas después. El niño que vemos en la película, Fele Martínez, de adulto, es el propio Pedro Almodóvar. Y lo hemos nombrado al principio. Carlos Saura, recientemente fallecido, contó, o más bien podríamos decir, trufó alguna de sus películas con sus vivencias personales de la infancia. Y hacen películas como Dulces Horas o Pajarico. Y Don Luis Mal lo hizo en Adiós muchachos, auténtica obra maestra del año 1987. Película autobiográfica en la cual el chico de 13 años que vive en un internado católico en el invierno de 1943, Francia está ocupada, cuenta con el pequeño consuelo de escuchar discos de Charlie Parker y liberándose de todo ello tocando el piano. Aquí tenemos un dato fehaciente. Don Luis Mal era un auténtico entusiasta del jazz. Y del año 2021 es la revisión de la infancia que hizo Kenneth Branagh, la película Belfast. Versión en este caso de la infancia de Kenneth Branagh un puntito más almibarada, un poquito idealizada. Finales de los años 60, convulsa situación en Belfast, en la capital de Irlanda del Norte. Hombre, la licencia de maquillar un poquito los acontecimientos es un derecho propio de esos directores. Lo que ocurre es que es mejor maquillar que idealizar. Y ese es el gran pecado de la película dirigida por Kenneth Branagh. Cosa que no hace ni maquillar ni idealizar Spike Lee en una película desconocida de su filmografía. Crooklyn, del año 1993, después de ese espléndido y sonado comienzo del director norteamericano, con películas como Nola Darling, Haz lo que debas, Mo Better Blues, Jungle Fever o Malcolm X, casi que necesitaba un respiro, necesitaba una vuelta a sus orígenes, a su infancia, a ese Brooklyn de los años 70 en el cual creció Mr. Lee. Lo que ocurre es que la protagonista de la película es una niña. Pequeña licencia que se toma el director. Pues mira, hemos visto cambios de edad, cambios de ambiente, cambios de ciudad, pero no habíamos visto un cambio de sexo a la hora de que un director contase su infancia en el cine. Película, por cierto, Crooklyn, que quizá tuviésemos que revisar al igual que otras un tanto olvidadas de Spike Lee. Toca el momento de reivindicar y para ello nos tenemos que ir hasta la Gran Bretaña. Y nos vamos hasta la Gran Bretaña para hablar de unas películas que comparten el mismo tono, para hablar de unos directores que vivieron a fondo y de primera mano el conflicto bélico del siglo XX, aquellos años de la Segunda Guerra Mundial. A todos estos directores les pilló en sus años mozos, incluso en los anteriores, películas imbuidas de nostalgia y de dolor, por cuanto sus recuerdos, los recuerdos de niño de estos directores, coinciden y se imbuyen con los de la Segunda Guerra Mundial. Películas, por cierto, que serán todo lo dolorosas que queráis, todo lo nostálgicas que también deseéis, pero que no dejan de tener ese puntito de esperanza, ese puntito poético. Y comenzamos con John Boorman y con sus particulares recuerdos de aquellos años con Esperanza y Gloria. Sí, John Boorman, el director de Excalibur, de Deliverance, de A Quemarropa, de La Selva Esmeralda. Ha tenido un buen paquete de acción el señor John Boorman en esto del séptimo arte. Bueno, pues fue con Esperanza y Gloria del año 1987 cuando John Boorman decidió contar su vida, decidió contar su infancia. De nuevo película del Coming of Age, con el matiz de que ese Coming of Age se desarrolla
en plena contienda de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos viendo que las visiones hacia atrás del mundo de la infancia de estos directores en pocos casos tornan en una mirada idílica, en una mirada feliz, con la excepción del señor Kenneth Branagh. En todas estas películas vemos que tuvieron una infancia movidita, tuvieron una infancia un poquito traumática. Aquí sí que tenemos atractivo en la historia. Otra cosa es, si volvemos a las andadas, que don Martin Scorsese no se atreva a contar su vida. Quizá por no tener arrestos o por pura vergüenza, por puro apuro. Y estas películas, dirigidas en la Gran Bretaña, se convierten así en auténticos mosaicos de una época. Porque de mosaico podemos hablar con las películas de Bill Douglas y de Terence Davis, que cada uno por su cuenta se hicieron toda una trilogía de historias, una trilogía basada en la infancia de ambos directores, y no se anduvieron por las ramas. En la trilogía dirigida por Bill Douglas a comienzos de la década de los 70 podemos ver a un niño escocés que vive en un pueblo dedicado única y exclusivamente a la minería. 3 obras cortitas que conforman otro gran mosaico de un niño atrapado en una época, en un ambiente del cual pareciera que era difícil de escapar. Trilogía rodada en un glorioso blanco y negro. Y el otro gran mosaico, esa otra trilogía, la firma Terence Davis. La parte que nos toca de esta trilogía es el primero de los 3 cortometrajes que conforman aquella. Children, del año 1976. Y en esta primera parte encontramos las razones, los motivos por los cuales ese niño tendrá la vida que le tocará. Y las casualidades no existen. Trilogía pareciera que se habían puesto de acuerdo, rodada en otro glorioso blanco y negro. Y vamos a afrontar el sprint final del programa de hoy de Lloviendo Cine. Y lo vamos a hacer viniendo hasta Cataluña. Te toca, Carla Simón. Porque Carla Simón aplicó ese dicho del cual hemos hablado antes en su ópera prima. Escribe, cuenta sobre lo que conozcas. Y lo hizo en la película Verano 1993. La niña de 6 años de la película es la propia Carla Simón. Una niña que tras la muerte de su madre tiene que adaptarse a su familia adoptiva. Película de esas llamadas de matices, de contar más de lo que se ve, pero que a servidor no le convenció y ya sé que me quedo solo en la apreciación. Y también pareciera que es autobiográfica la primera película dirigida por Pilar Palomero, Las niñas, año 2020. Hombre, los datos concuerdan. Pilar Palomero es de Zaragoza. La niña, Celia, protagonista de la película, vive en Zaragoza. Tiene 11 años. Estamos en 1992, la misma edad que tenía la directora en esa época. Otra cosa es que quisiera contar toda su vida. Otra cosa es que trufara la película con alguna vivencia personal. En este caso, aunque no sea autobiográfica, doña Pilar Palomero sí que aplicó aquello de escribe sobre lo que conozcas, aunque no sea tu propia vida. Y sí que era su vida la que contó Jean-Claude Lauzon en Leolo, año 1992. Hemos dicho que volvería Federico Fellini al programa de hoy de Lloviendo Cine. Y lo es por culpa de esta película. Clarísima influencia del señor Fellini en esta película, en este director, en Leolo. Alguna que otra escena bebe de esas fuentes fellinianas. Ferocísima película, la dirigida por el señor Lauzon. Antes hemos dicho, hay directores que no esperaron al final de sus días para dirigir una película sobre su infancia. Ahí tenemos a doña Carla Simón,
parcialmente a doña Pilar Palomero y aquí tenemos a Jean-Claude Lawson. Lo único, ya decimos, poco tiempo después al pobre de Jean-Claude Lawson no le dio tiempo a dirigir más películas, porque dejó este mundo en plena etapa creativa de su vida. ¿Y qué vemos en Leolo? Pues cogidita de la mano de Una historia del Bronx, Leolo es una de las mejores películas de la década de los 90. Sí, son películas absolutamente distantes, pero van cogidicas de la mano. Y no solo la influencia de Federico Fellini se nota por determinadas escenas, sino también por esa crudeza. Aquí tampoco Jean-Claude Lawson escatima planos, escatima situaciones o utiliza ningún tipo de amilvaramiento. Y de nuevo nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. En este caso, de nuevo en la Francia ocupada. Película de Claude Berry del año 1967 y titulada El viejo y el niño. El niño, efectivamente, lo habéis adivinado, es el propio Claude Berry. El viejo, interpretado por Michel Simon, es antisemita y el niño judío. Y encima lo dejan a su cargo. Bueno, pues por mucho que pueda parecer, hermosa historia de amistad entre el viejo, entre el personaje de Michel Simon y entre el niño que fue Claude Berry. Y hay dos películas que parecen la misma pero que no lo son y que también están basadas en las infancias de sus directores. La primera es Una historia de Brooklyn, no una historia del Bronx, no Brooklyn, sino una historia en este caso de Brooklyn. El adolescente de la película, interpretado por un jovencito Jesse Eisenberg, es el propio Noah Baumbach. La película está ambientada a mediados de los años 80. Concuerdan los datos. Pero si en aquella historia del Bronx la película iba más por los derroteros de los bajos fondos de la mafia, en esta historia de Brooklyn van más por los derroteros del Brooklyn más intelectual. Los padres son respectivamente profesor y escritora. Se explica el tono del cine de Noah Baumbach. Había sido criado en otro tipo de ambiente. Y la otra película que no hay que confundir con Una historia de Brooklyn es Verano en Brooklyn. En esta, la infancia que se narra es la infancia de su director, Ira Sachs, otra muestra de cine independiente norteamericano y que tiene el matiz de que está ambientada en una época posterior a la de la época en la que Ira Sachs tenía 13 años, que es la edad que tiene el niño protagonista de la película. Del mismo corte es la película que James Gray dirigió en el año 2022, Armageddon Time. El señor Gray, saldando deudas, es una de las ventajas de utilizar el cine para contar tu vida, saldando deudas con su pasado que nos remite a los años 80. Y en décadas anteriores se ambientan las tres últimas películas que vienen al programa de hoy de Lloviendo Cine. American Graffiti, hemos hablado en más de una ocasión de esta película, de George Lucas, ambientada en los primeros años 60. Y cogidita de la mano de ella, Movida del 76, dirigida por Richard Linklater, cuando todavía no era Richard Linklater, o por lo menos no era el Linklater que conocemos todos de la trilogía de Antes de Amanecer. Si George Lucas contaba el último día del verano de 1962, Richard Linklater cuenta el último día de clase del año 1976. Protagonizando ambas películas se encuentran los socias tanto de uno como de otro. Y vamos a finalizar el programa de hoy de Lloviendo Cine con una película española. Un franco 14 pesetas. Bonito juego de palabras en el título de la ópera prima como director de Carlos Iglesias. Y tan de primera mano que era esta película. Carlos Iglesias perteneció a una familia española que emigró en la década de los 60 hasta el centro de Europa, en concreto hasta Suiza, para ganarse los cuartos. Historia verídica, ya no basada en hechos reales. Cambiamos los nombres del padre,
Cambiamos los nombres de la madre. Cambiamos tu nombre, Carlitos Iglesias. Tuyo es el final del programa número 100 de Lloviendo Cine. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en lo cual ha sido efectivamente la edición número 100 de nuestro programa. Ya podemos decirlo, ya podemos pregonarlo bien alto y bien claro. Somos centenarios. Gracias a todos los que nos escucháis y gracias a todos los que hacéis posible cada semana, aunque sea en la sombra, la realización de este programa. Y lo hemos hecho en esta ocasión echando una vista a la infancia, una mirada hacia atrás. Grandes directores que realizaron una película basada en su infancia, basada en los primeros años de su vida, que en algunos casos ya hemos visto que no fue todo lo maravillosa que se podía esperar de él. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual, programa 101, hablaremos sobre un tema que se nos ocurra como siempre en los próximos días. Entonces, no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Hacedlo solo porque sea el programa número 100. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10. Sayonara.